¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Denise Dresser acaba de publicar su libro Manifiesto Mexicano. Hoy le dedicamos a Espiral a explorar los principales argumentos de este texto. Un texto que hace un balance potente del último sexenio, no solo a partir de una mirada al gobierno o al poder, sino también revisando las responsabilidades, los cambios, las transformaciones que han vivido desde la sociedad. Si usted quiere poner en un balance adecuado cuánto ha cambiado este país en 6 años, no puede perderse el Manifiesto Mexicano. A partir de la inteligencia y la voz de una de las mujeres más influyentes en la discusión pública de este país. Comenzamos. Espiral, me hace muy feliz el día de hoy por poder recibir aquí en esta sala a Denise Dresser. Denise, no sabes qué gusto. Siento exactamente lo mismo. Nos vemos después de 7 años de que publiqué El País de Uno. Estoy haciendo cortes de cajas sexenales y he aquí después del sexenio de Enrique Peña Nieto con otro libro. Sí, aquella entrevista que por cierto le fue muy bien, la seguían viendo en las escuelas después de algún tiempo, porque fue un libro, la verdad, sintetizó muy bien los dolores, las dolencias de la época. Y también era un libro que trataba, como este, de encontrarle soluciones. 7 años después, Manifiesto Mexicano, cómo perdimos el rumbo y cómo recuperar, es como el tomo 2, incorporando el peñanietismo. Exactamente. Te pregunto cuándo se empezó a gestar este libro, si acabando el otro empezaste a pensar en este, si fue una necesidad ahora de fin de sexenio. Es un libro que me costó trabajo porque lo empecé a vislumbrar hace aproximadamente 1 año y me tomó 4 meses pensar cómo lo iba a ordenar. Y por eso es un libro que no está ordenado cronológicamente, sino temáticamente, porque se me quedaron cosas atoradas en la garganta desde El País de Uno, de lo que no habíamos resuelto y de los nuevos problemas creados por un sexenio que en muchos sentidos fue fallido. Entonces, este libro tiene un capítulo que se llama Peñastroika Perdida. Es la corrupción, estúpidos, que deberían leer, por supuesto, todos los priistas, ahora que están tratando de discernir por qué perdieron el poder. El pacto de impunidad, porque nunca vimos como en este sexenio que no se castigaran los agravios, ni los desfalcos, ni las opacidades, ni la cuatitud, que creo que es la palabra definitoria del sexenio de Peña Nieto, la cuatitud. Entonces está ahí el capítulo del pacto de impunidad, de la misma guerra de Felipe Calderón, pero con peores resultados, que nos transforma en un país de fosas. Hay un capítulo que está en este libro por malos motivos. Mujeres migaja, porque ¿qué pasó en este sexenio? Fue el sexenio de los feminicidios, del Me Too, de Mi Primer Acoso, de Vivas Nos Queremos. Un sexenio en el que afloró la violencia contra las mujeres en este país como nunca habíamos visto. Y tú llevas ya algunos años analizando el poder de cerca. Pero este es un libro que también analiza a la sociedad de cerca. Es decir, El País de Uno, la verdad, creo que aquí lo comentamos, sí veía mucho las instituciones, el poder. La politóloga se puso a analizar el poder. Pero aquí una y otra vez regresas a si los mexicanos somos corruptos o es el tema de instituciones, si es un problema cultural o no es un problema cultural, si hay organización social o no. A ver, te ruego que me ayudes ahora a explicar cómo bajaste la cámara para no solamente ver la oferta, sino también la demanda de política. Bajé la cámara porque era indispensable, porque llevamos años de criticar al poder y el poder no se transforma. El poder en ese sexenio, su ejercicio se volvió peor, más discrecional, más opaco, la corrupción más obvia, con menos contenciones. Y eso es un fenómeno que se da a la par de una sociedad
deficitaria, una sociedad civil débil o cómplice. Había que voltear los reflectores a mirarnos a nosotros, porque México no avanza tan solo por tener malos gobiernos. México no avanza también porque hay mala sociedad. Hay sociedad conformista, hay sociedad apática, hay sociedad que mimetiza la corrupción y la hace suya porque emula lo que está viendo en el gobierno. Hay sociedad a la cual le falta exigencia. Y por eso este libro tiene un capítulo que se llama Todos a bulear, porque recupero esa frase de Enrique Peña Nieto donde descalificó a la sociedad civil por bulearlo. A Elena Morera le señaló por bully. Sí, éramos de pronto quienes exigíamos unos bullies. Bueno, entonces, si eso lo ve el gobierno, o sea, el reclamo y la participación ciudadana lo ve como algo legítimo, como bulear, pues todos a bulear. Y el capítulo hace un recuento de los buenos ejemplos de buleo ciudadano que entre la oscuridad del túnel, las lucecitas al final, las ha puesto la sociedad civil. Y sí hago una defensa vigorosa en el libro de la sociedad civil organizada, a la cual no descalifico como fifí o la cual pienso que solo esté representada por empresarios. Yo he trabajado muy de cerca, al igual que tú, con organizaciones de izquierda, CENCOS, Tlachinoyan, el Centro PRO, el Centro PRO, GIR, etcétera, y recupero la labor de todas esas organizaciones para calificar lo bueno que sí ocurrió en este sexenio, que no se dio en el poder, se dio en la sociedad. Y fue la exigencia de una fiscalía que sirva, de abrogar la ley de seguridad interior, de acabar con los fiscales carnales, de señalar cómo se ha volcado el nombramiento y las designaciones de funcionarios públicos en función de la cuatitud y no del perfil, la idoneidad o el profesionalismo del Senado. Hablo de Yo Soy 132, que pues se fue desarticulando, pero sentó una agenda incorporada en el famoso y ya acribillado Pacto por México. Pero el Pacto por México, ¿cuál fue su inspiración fundacional? Pues acabar con los monopolios, acabar con el duopolio televisivo. Y eso vino precisamente de los jóvenes que salieron a marchar a favor de Yo Soy 132. Antes de que entremos ya al contenido propio del libro, vamos a invitar a otras personas a esta conversación que han leído el libro, que lo conocen y que vale la pena que engrosen la reflexión. Le tengo que preguntar a Denise Dresser, ¿qué le pasó en los últimos 7 años? Es decir, de aquella que escribió ese libro que aquí conversamos a esta, en este libro se nota un cambio. Y es un cambio que tiene que ver con... Con mi voz. Bueno, con tu voz que madura, para decirlo como decía el poeta. Madura, no envejece, madura. Que madura, pero los que 50 a la vez, son los nuevos 30. Ahora, es que él decía la voz que madura, la voz que también hace quemaduras. La voz que madura a partir de su contacto con estos grupos y estos activistas de sociedad civil. Es decir, claramente estás abrevando de ellos. Es más, hay una actitud deliberada de poner sus voces en este libro. ¿Cómo ocurrió ese cambio? ¿Por qué no era así hace 7 años? ¿Por qué es así hoy? Creo que El País de Uno fue un libro mucho más contenido, porque yo era más contenida. Porque yo estaba más desde la barrera, más desde un perfil académico. Los últimos 7 años han sido de un gran activismo de mi parte, de estar ahí en la plaza pública, marchando, movilizando, recolectando firmas, jugándomela, cabildeando. Y eso también deviene de una transformación personal. Y qué bueno que me lo preguntas, porque yo padecí un divorcio terrible, brutal. Me arrebataron a mis hijos y a partir de esa soledad y después del reencuentro, después de que lo pierdes todo, pierdes el miedo, te desparpajas, asumes riesgos emocionales. En este libro creo que mi voz se escucha con mayor claridad, estoy presente y hablo desde el yo.
hablo de mi hija, cuando hablo de feminismo, hablo de ir a marchar contra Trump en Washington con ella, hablo de el dolor de estar con los padres de Ayotzinapa. Quizá tomo riesgos de acercamiento emocional con el lector desde una postura de activista, de ciudadana, de mujer, que no había tomado en el libro anterior, y viene pues de una transformación personal muy dolorosa, pero que ojalá haya servido para que yo madurara y me abriera y estuviera dispuesta a una comunicación más cercana con quienes me leen. Perdóname si abuso de tu biografía para decir lo que voy a decir. Algo parecido nos ha pasado a muchos estos años. Es decir, dejamos de hablar del otro como algo distante, la violencia como algo distante, la pobreza como algo sin empatía, la desigualdad, para que se nos volviera mucho más cercano. ¿Tú crees que estamos madurando? ¿Que nuestra voz está madurando? ¿O este vínculo que es muy evidente en el libro, lo has estado constatando en tus viajes? Te veo muchas veces en foros como oyente. Vas a escuchar a otros, todo el tiempo estás escuchando. Siento que he aprendido a nutrirme de otras voces, siento que he aprendido a hacer equipo, que ya no estoy en esta postura de llanero solitario, sino como parte de una caballería, que he logrado tender puentes y lazos con organizaciones de la sociedad civil, que ya es una posición menos protagónica en lo individual y más colectiva. Y creo que ojalá más empática, más sensible, más dispuesta también a compartir el gozo y el dolor, que quizá antes los contenía por un prurito ya fuera académico o por temor a lo que fueran a decir. Y este manifiesto mexicano, por ejemplo, está dedicado a mi madre. Dice, dedicado a Jenny Dresser, quien me enseñó que uno no deja huellas y va caminando de puntitas. Y en este libro definitivamente no camino de puntitas. Y invito a quienes lo lean, y sobre todo el capítulo dedicado a las mujeres. Ojalá que muchas mujeres jóvenes lo lean y se vean reflejadas ahí, se sientan empoderadas y sientan que si logran asirse a ese libro y a esa voz, amplifique la suya. Una última pregunta antes de irnos a corte. Cuando uno hace cosas, por ejemplo, libros, no la estás haciendo para una abstracción humana. A veces lo hace para su madre, a veces para su familia. También para mis alumnos. A veces para los alumnos, a veces para tus compañeros de la academia, a veces para tus amigos activistas. Pero ese foro por el que haces cosas determina. El otro libro era un libro que dialogaba con tus compañeros maestros del ITAM y con tus alumnos del ITAM. Trajimos aquí, que por cierto ahora van a regresar alguno de ellos, tus alumnos. Este no es un libro de una académica. ¿Cambiaste de auditorio? ¿Cambiaste de a quién rendirle cuentas? Es que El País de Uno vendió 150,000 ejemplares, el auditorio se volvió inmenso. Y además me di cuenta que yo quería que mi auditorio fuera mucho más grande, que yo no quería ser recordada como solo la maestra del ITAM o la académica que había escrito sesudos análisis. Este libro además estaba escrito para aclarar de manera muy evidente, que no hubiera ningún resquicio, mi posición política. Es un libro en el cual yo digo, soy una persona de centro izquierda, me considero socialdemócrata, no me siento políticamente representada en este país hoy, me considero progresista, aquí está mi agenda, esto es lo que yo defiendo. Desde aquí contemplo a los candidatos presidenciales y a quien ganó, con una postura de a veces apoyo, a veces no. Pero aquí está la agenda y ojalá otros empujen esa agenda porque creo que es la que el país necesita. Oye, pues si cada 7 años nos vas a entregar una nueva versión de Denise como esta. Ya quisiera que todos maduráramos como tú, Denise. Déjame irme a corte y regresamos con otros amigos para seguir hablando de los contenidos de tu libro, El Manifiesto Mexicano. Bueno, pues
pues siguiendo aquella entrevista de hace 7 años con Denise Dresser, un poco la idea ahora es invitar a otros colegas justamente para completar esta entrevista, no solamente la haré yo. Como es tradición aquí en Espiral, les pido que se presenten. Qué gusto me va a tenerte aquí. Gaby Barquetín. Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Y gracias en verdad por invitarme. Soy Gabriela Barquetín, hago radio, me gusta echar rollos y me encanta leer y me encanta estar aquí con ustedes. Así que en verdad muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Te presentas, Denise, nada más para seguir la tradición. Ya te vieron en el bloque anterior, pero a ver. Siempre es interesante saber cómo se presenta uno, ¿no? Escritora, politóloga, activista, tuitera. Y autora de Manifiesto Mexicano. Y autora de Manifiesto Mexicano. Te doy la bienvenida, Alfredo Lecona. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a Denise, Genaro, Gabriela. Alfredo Lecona, activista, defensor de derechos humanos desde 2012, o sea, desde el Yo Soy 132, columnista, Aristegui Noticias, y pues me gusta hacer relajos cuando se puede hacer relajos. Y has levantado casos fundamentales en la discusión pública que te agradecemos todo. Muchas gracias. Quiero Genaro, tú sí, 7 años después, y estás igualito, querido. ¿Tú crees? Sí, tengo el pelo más largo. Oye, creo, eso pero... no me lo dijiste a mí. No, tú estás mejor. Es cierto, no lo dijo. Pues, Genaro, Oye, te dije la voz que madura. Sí, eso no se agradece. Genaro Lozano, amigo de las cuatro personas que están aquí. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Muy amigo de Denise, alumno de Denise, activista, politólogo también, columnista en Reforma y académico en Ibero. Bueno, muchísimas gracias. Pues miren, arranquemos. Les decía al auditorio que vale la pena revisar algunos de los temas del libro. El libro es un balance, entre otras cosas, de los últimos años, de los últimos 6 años de la administración Peña Nieto, del fracaso de esa administración. Explica algunas de sus razones, desde la peñastroika hasta, pues digo, no llegas al amor por AMLO, ¿no? Pero hay un tránsito ahí interesante a cubrir. El amor de Peña Nieto por AMLO, Sí. no el de nosotros. Sí, pero Peña Nieto es AMLover, ¿no? ¿O no? Exacto. Sí, ya lo está demostrando cada vez. Falta ese capítulo, a ver si lo pones luego. Un epílogo. A ver, la peñastroika, ¿no? Era un gobierno, como bien dice Denise, que generó grandes expectativas del consenso. Se nos olvida. Si que- quieres, déjame empezar a mí, porque yo estuve hace 7 años justamente en la antesala de la victoria de Enrique Peña Nieto, ¿no? Justo cuando estábamos en las calles marchando con el 132 para que no ganara el candidato del PRI, con ese regreso del PRI por la puerta gigantesca como llegó Peña Nieto, con 7 puntos porcentuales de diferencia. El libro de Denise en ese momento era una advertencia del regreso del PRI. Estábamos aquí y hablábamos, ahí viene el PRI, recordándole un poco a toda esa generación que no había vivido, sobre todo a los millennials. Ahorita ya no son los millennials, ahora son los Zetas, ¿no? Pero a los millennials de ese momento, diciéndoles, ustedes no vivieron todo esto, no vayan a votar por Enrique Peña Nieto. Si yo decía, en el país de uno hay que tener los ojos bien abiertos, formar una coalición ante el regreso del pasado, la tarea titánica de impedir el regreso del PRI. Votar por el PRI es como un alemán votando por reconstruir el muro de Berlín. Todos esos argumentos que, bueno, no sirvieron de absolutamente nada, pero después de 7 años de peñanietismo, sí puedo decir con satisfacción, se los dije. Se los escribí. Con satisfacción. Pero yo, a ver, yo tendría ahí una, y después de haber leído tu libro, Denise, y de haber platicado muchas veces contigo, yo creo que la llegada de Peña Nieto no llega con tantas expectativas. O sea, yo siempre he dicho que cuando gana Peña Nieto incluso ni siquiera se dio una gran fiesta del triunfo. Ahora que gana Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues vimos un Zócalo lleno y vimos a la gente exultante. Pues cuando gana Peña Nieto no vimos nada de eso, ni ellos mismos. Bueno, hubo ahí me imagino, habrá habido una celebración como más privada, pero no vimos, digamos, como las calles desbordadas o este tipo de cosas. Y yo creo que fue generando una cierta como narrativa positiva en la medida en la que se iban dando estas reformas y en la que se iban aprobando cosas que no se habían aprobado antes y en la medida en la que pues iba teniendo una prensa internacional que lo arropaba, ¿no? De una manera brutal, como hacía mucho no veíamos. Pero creo que, y eso lo reflejas muy bien en tu libro, y creo, eso me gustaría que lo platicáramos también a lo largo de estos minutos, creo que hay una desconexión absoluta entre lo que pasa en Palacio
con la anuencia y el aplauso incluso internacional, a lo que pasa en las calles y en el ánimo social. Entonces, la caída, de la que hablaremos más adelante, pero la caída es bastante lógica cuando te das cuenta que aquí se construye algo que se veía como que podía tener, digamos, como las luces del mundo encima, pero sin una conexión, digamos, como real. Tal vez lo que estamos viendo ahora con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es algo muy diferente, es las calles desbordadas y el ánimo social desbordado, y ya veremos en 6, 7 años cómo camina eso, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre las expectativas en torno a Andrés Manuel López Obrador y las que hubo con Enrique Peña Nieto. Las que arropan a López Obrador tienen que ver con algo que se siente como transicional, como cambio de régimen, incluso ha sido bautizado por ellos mismos la Cuarta Transformación. Las expectativas en torno a Peña Nieto eran expectativas generadas por la narrativa y expectativas creadas entre inversionistas, la prensa internacional, las élites de este país que apoyaban la idea de las reformas estructurales. Yo cito en el libro un artículo que salió al inicio del sexenio de Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda en Foreign Affairs, que se llamaba Mexico, the Age of Consensus, México, la era del consenso, donde argumentaban que habíamos llegado a un consenso nacional en torno a abrir el sector energético, reformar el sector educativo, reformar la legislación laboral, dejar atrás tabús en torno a temas económicos que no se trataban, como el petróleo, y ellos argumentaban que ese consenso había sido revelado por la elección de Peña Nieto. Tan no fue así que 6 años después tenemos una resaca, un backlash, un regreso del péndulo. Un regreso del péndulo de un país que nunca sintió que esas reformas fueron consensadas, y de hecho no fueron consensadas. Uno de los fracasos de la peñastroika es precisamente lo que describo en el libro, el famoso Pacto por México, un pacto de élites, un pacto de pasillos, un pacto quizá animado por algunas buenas intenciones de una izquierda que se sumó, de un PAN que creyó en las promesas de Peña Nieto, pero después vimos cómo ese Pacto por México, a la hora de la instrumentación de las reformas, acabó saboteado por la corrupción, por la coatitud, por los centros de veto. Describo en el libro la persistencia de lo que yo llamo la vetocracia, presente en el mundo empresarial, en el mundo sindical, de la cual Peña Nieto siempre se alió y con cuyo apoyo siempre contó, y por eso es que las reformas no solo fracasaron, acabaron absolutamente saboteadas con impactos muy distintos a los augurados. El momento México tuvo su momento. O sea, de que toma posesión hasta el 26 de septiembre de 2014, este país estaba en todas las portadas de todas las revistas con el mismo argumento de Castañeda. El momento México estaba ahí. Y esa noche se acabó. Se apagó. Acaba de estar Peña Nieto en Nueva York dando un discurso justamente con este tono triunfalista. ¿Se acabó porque no era real? ¿O se acabó porque no supo sostenerlo? ¿O se acabó porque no se la creía? Pero hay que decir que esa noche es la noche de Ayotzinapa, la noche más triste, que yo describo en el libro como en el momento en el que se trastoca el sexenio. Sí. Enrique Peña Nieto se desfigura, no logra recobrar el control, no sabe cómo reaccionar, reacciona mal, trata de minimizar lo trascendido, y pocas semanas después viene la Casa Blanca. Y creo que esos son los 2 eventos definitorios. Es que es bastante revelador lo que empieza a pasar, porque en ese momento, a partir del 26 de septiembre, o sea, recuerdo el 1 de septiembre, el 2 de septiembre, en el informe de gobierno, el aeropuerto, ¿no? Que era lo que con bombos y platillos ponía casi fin a 2 años de las 11 reformas estructurales. De un montón de atropellos que ya habíamos visto, legislativos y todo eso, pero como bien dicen, pues la imagen internacional y todo lo que se construyó alrededor de la imagen del Salvador de México, pues era el momento como de capitalizarlo. Pero a partir del 26 de septiembre en adelante, vuelve a pasar lo que por lo menos a mi generación, a quienes salimos en las calles en 2012, pensamos que ya no iba a ocurrir en este sexenio,
que era la gente y estudiantes nuevamente en las calles. Una estrategia de represión, de criminalización de la protesta social. Pero yo creo que el 8 de noviembre. desde el 1 de diciembre, desde la toma de posesión con Ese fue el golpe fulminante. El 1 de diciembre de 2012, Operación 1DMX. 1DMX. O sea, y justo el 132 estaba Operación regresando. 1DMX, ahí se conoció en 1 de redes sociales. diciembre, Ajá, el 1DMX fue justo la forma de silenciar, o sea, en la que se nos mostró cómo iban a hacer las cosas. Que Fue la advertencia. el término de relación del gobierno con Sociedad civil. la sociedad civil acaba de cambiar Ahora, drásticamente. Denise lo dice muy bien. Es Ayotzinapa, sí, pero tiene que ver con el pastelazo. Es decir, si Ayotzinapa no hubiera estado acompañado por la Casa Blanca, el fenómeno de rechazo no hubiera sido... Sí, en el libro hay una sección que se llama Que coman pastel. Es la famosa frase que se le atribuye a María Antonieta durante la Revolución Francesa cuando le decían es que los campesinos se mueren de hambre allá afuera del Palacio de Versalles. Y ella no dijo, pero se le atribuye, que coman pastel. Y esa fue la reacción de Angélica Rivera, del presidente, de la élite política ante la Casa Blanca y ante Ayotzinapa. No nos vengan a molestar con sus exigencias. Esa entrevista de Aurelio Nuño al Financial Times, o no sé si fue al País, donde dice... Al País. La plaza pública pide sangre y fuego. Nosotros vamos a seguir con las reformas estructurales. No habrá ningún cambio. Demostrando una falta de insensibilidad comparable a la de la élite francesa a la cual la revolución después arrolló. Pues el peñanietismo acabó arrollado por el López Obradorismo precisamente por esa falta de sensibilidad que después se tradujo en el pacto de impunidad que caracterizó a todo el sexenio. Genaro. Sí, a ver, yo siempre he dicho que Denise es sobre todo una gran traductora de las teorías de la ciencia política, de los problemas de la realidad hacia las masas, ¿no? Y la sabiduría popular es muy sabia. Me acuerdo en el 2012 que mucha gente decía que se vayan los pendejos y regresen los corruptos, ¿no? Ya desde ahí. Y bajo esa tesis, todos Siempre hay quienes un mundo peor, ¿eh? Pero quienes votaron por el regreso del PRI, lo hicieron, y yo a eso me refería con expectativas, lo hicieron esperanzados de que iba a cambiar por lo menos la situación de violencia. Al menos iban a ser competentes. Iban a volver a robar, pero iban a acabar el tema de la violencia, que no se acabó. Entonces, Ayotzinapa, para contestar un poco a tu pregunta, sí también, y coincido con Denise, se ha señalado muchas veces, sí es ese punto de inflexión en una narrativa que había creado muchas expectativas entre las élites que tradicionalmente mueven a este país y que también Denise lo describes muy bien en El País de Uno y en este nuevo libro, El Manifiesto Mexicano. Esas élites que se ponen de acuerdo en lo oscuro, que mueven al país. A mí me ¿no? interesaría que me ayudaras como a vincular tres elementos que ocurren después de Ayotzinapa. Es decir, de un lado, los activistas de derechos humanos, del otro lado, los activistas anticorrupción se juntan y empieza a surgir un mejor periodismo justamente cubriendo cosas que no se cubrían antes. ¿Cómo te explicas esa revancha social, digamos, frente a los tres fenómenos? A ver, lo que pasa es que y para contestar eso que dices, Ricardo, retomo también la pregunta que hacías hace rato y que me gustaría ahora echársela más bien a Denise, que es lo que sucede, sea Ayotzinapa más Casablanca o lo que sea, pero digamos este derrumbe, es porque en verdad se derrumbó porque esto no existía y al final pues se cae porque no había nada que lo sostuviera. En el momento México no tenía pilotos. Exacto, sobre ¿no? qué Que son descansar. dos cosas diferentes, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con esto que apuntas ahora, digamos, la sociedad civil, el periodismo, este periodismo, digamos, que tiene un boom también importante. Yo creo que lo que a veces nos hace falta, y por eso me gustan mucho los textos que escribe Denise, lo que nos hace falta es tener el vector, digamos, que nos permita trazar por qué estamos donde estamos. O sea, cuando hablamos de un periodismo que se vuelve más activo, más crítico, un mejor periodismo, un periodismo de investigación, pues tampoco nace de la nada. Es decir, si nos vamos para atrás, vimos muchos esfuerzos de gente que estaba haciendo cosas, de gente que se sale de los medios, se sale desencantada de los medios, de financiamientos que vienen de fuera de México también de organizaciones, de fundaciones, de lo que sea, para estar apoyando, digamos, a otros ejercicios, sobre todo digitales, de periodismo, y pienso en Animal Político, y luego pienso en empresarios que se suman, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción, y pienso en algunos otros, pero que no nacen de la nada. Es decir, es un trabajo que viene de tiempo atrás y que encuentra, digamos, un momento propicio
para hacer ese periodismo, pero un financiamiento diferente. Eso creo que es bien importante señalarlo. Es un periodismo que nace, digamos, fuera de los llamados medios tradicionales, que luego al verse rebasados, pues también empiezan como medio a apostarle, vamos a hacer unas cosas. Pero ese periodismo nace con otra lana. Y eso sí es fundamental decirlo. Tienes a las organizaciones de la sociedad civil que también vienen de tiempo atrás y que de repente encuentran este vacío, porque cuando se derrumba esta cosa que no sé cómo llamarle, y Denise, me encantaría que le entraras un poco más al tema, esto que crece unos años, lo que el peñanetismo y se derrumba tan rápido, sí genera un vacío y los vacíos se llenan de inmediato. Y no hubo desde el poder nadie que llenara ese vacío. ¿Qué sucede? Que la narrativa de mover a México se construye sobre algo que nunca cambió, que es algo que describí en El País de Uno, que simplemente se dio la continuidad del capitalismo de cuates. Pero la cuatitud fue mucho más evidente, evidenciada... Peor que en el panismo. Peor que en el panismo, mucho peor que en el panismo, porque aquí, ¿qué ocurrió? La Casa Blanca fue tan contundente en términos de lo que exhibió, los contratos, la casa, el grupo IGA. La actitud fue bien importante. Exacto. El viaje a China con el maquillista, que también ocurría ahí, ¿no? Y lo que Carmen Aristegui exhibió ante la opinión pública fue algo que debió haber sido una sacudida para el gobierno. Pero en lugar de eso, ¿qué ocurrió? Algo que describo puntualmente en el libro. Virgilio Andrade, de secretario de la Función Pública, sale a decir pues que no hubo conflicto de interés, que aquí no pasó nada, que todos fueron exonerados, y la Gaviota salió a regañarnos en televisión, y un año después Enrique Peña Nieto medio se disculpa. Pero después de la Casa Blanca, cuando ya no hay correspondencia entre mover a México y lo que está ocurriendo en términos de la cuatitud, ¿qué es lo que empieza a surgir? Un terreno muy fértil para el periodismo independiente, para el activismo. ¿Qué empieza a surgir? Pues el ímpetu en favor del Sistema Nacional Anticorrupción, el ímpetu en favor de una fiscalía que sirva. Es cuando se da la primera recolección de firmas en la que participamos ambos para evitar que llegara Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte. Corta sin cuotas ni cuates. De ahí nace la idea de sin cuotas y sin cuates y la idea de la carnalidad. El fiscal carnal. El fiscal carnal. Nosotros recolectamos 45,000 firmas. Fuimos al Senado a dejarlas y nos recibió alguien que me parece le ha hecho un daño terrible al papel del Senado en los últimos años, Roberto Gilsworth, quien nos dijo, muchas gracias, vamos a poner sus firmas en un micrositio. Y de ahí salió el PAN a aplaudir y hablar... Perdón, la frase del micrositio, ¿es cierto? ¿Es una broma tuya? No, no es una broma mía. Micrositio, o sea, Sí. tus firmas, vamos a ponerlas, Sí, sí. activarizarlas. Y recuerdo haber escrito un artículo para Proceso que se llamó Micrositiados, porque eso es lo que nos pasó con el PAN. Verificado 2014, Sí, Roberto yo lo Gilsworth. verifico. Y fue ahí ante nuestros ojos la operación del PRIAN. O sea, el PRIAN existió. Si el PAN ahora que está rasgándose las vestiduras para entender por qué perdió, pues que volteen a ver cómo operaron con el PRI, a favor del PRI, comparsas del PRI, para que llegara Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte. Alfredo. Sí, yo creo que, a ver, aquí lo que nos enseñó la Casa Blanca, creo, o lo que nos esperanzó, es que el presidente era vulnerable. Era que existía una oportunidad real de ahora sí ligarlo directamente, porque estábamos a 2 meses, menos de 2 meses de Ayotzinapa cuando cae el golpe. Bueno, déjame decirte dónde me entero yo de la Casa Blanca. O sea, que me acuerdo que saqué el celular y vi que algo estaba haciendo. Yo estaba en la puerta del Aceido, tratando de que liberaran a los activistas que una noche antes se habían manifestado por Ayotzinapa, que los habían detenido. Muchos más bien ni eran activistas, eran gente que agarró el gobierno del Distrito Federal, la Policía Federal, y los llevó y los presentó al Aceido. Y los tuvo ahí 24 Por crimen organizado. horas, por delitos contra la salud.
O sea, absurdos que empezábamos a ver en ese momento que después tuvo un efecto lamentable, que fue la inhibición de la protesta social, porque todos estos insumos al periodismo, al activismo y a otras agendas, pues no se vio jamás reflejado en las calles. O sea, nunca volvimos a salir con una magnitud, con una fuerza como la que estaba en las calles por Ayotzinapa. No se marchó, hay que decirlo, no se marchó por la Casa Blanca. Sí. No se marchó por Tlatlaya. Tlatlaya, de hecho, es antes de Noroña Ayotzinapa. convocó a una marcha a la que fueron 3 personas. No, pero yo creo que la Casa Blanca fue fundamental en términos de demostrar que se podía hacer ese tipo de periodismo y que al margen de los medios tradicionales, de los periódicos, de la televisión, Carmen Aristegui podía subir eso a su sitio porque de ahí salió la noticia. Ya nos enteramos después por qué. Un domingo, sí. Sí, ya después nos enteramos que pues por censura de los Vargas y después su salida. Déjame irme a corte para poder abordar esto, porque es clave. Este libro, digamos, recorre un periodo de la historia donde a ti te corrieron. Sí. Y a Sergio Aguayo también, y a Lorenzo Meyer, y a todo el equipo que trabajaba con Carmen Aristegui, desde luego arrancando por Daniel Izárraga y por Rafael Cabrera, por Irving, en fin, porque denunciaron. Claro. Y muchos decían, no hombre, pues ¿para qué denunciamos si mira lo que nos pasa? No, Yo pero- quisiera saber pero- qué balance tienen posterior. Vamos a corte y regresamos a ese balance. Estamos de vuelta en Espiral y bueno, se quedó calentita la conversación. A ver, Gaby, una transformación del periodismo en este país, también gracias a la Casa Blanca y luego otros expedientes que empezaron con rigor a perseguir la Sí, corrupción. Y eso lo describo en el libro. Hay un capítulo que se llama Batallas por ganar, lo que nos toca pelear, y describo el caso de Carmen Aristegui y cómo uno de los grandes pendientes sigue siendo la libertad de expresión. No solo porque hayan corrido a Carmen, sino porque el verdadero periodismo de investigación que hemos visto, el de Animal Político, el de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, se ha dado fuera de los medios convencionales, que muchos de ellos, por la publicidad oficial y por lo que luego denunciamos como la ley Chayote, pues en el sexenio de Peña Nieto estuvieron todos flojitos y cooperando. Marcharon al tambor del presidente y de los Pinos. Y los contrapesos surgieron fuera de las instituciones y fuera del periodismo convencional. Es que, a ver, y yo retomaría un poco esto, Denise, y yo creo que no fue solo en el sexenio Peña Nieto, sino ahí sí me iría a los sexenios panistas, por ejemplo, con el tema sobre todo con los medios de comunicación. La forma como se patrocina a los medios de comunicación, por llamarlo amablemente, y entonces lo que sucede con ellos. Pero yo creo que en este sexenio vimos, a la par, insisto, de esta narrativa que se construye y que se cae muy rápido, vimos sí el nacimiento de estos otros ejercicios de comunicación. Señalas que la investigación de la Casa Blanca sale en el portal de Carmen Aristegui y no sale al aire en MBS, donde estaba en ese momento. Y como vimos, lo de Duarte y compañía sale en animalpolitico.com y no sale necesariamente en los medios, aunque luego los medios los empiezan a retomar. Pero sí creo que es importante resaltar a la pregunta original que nos hacía Ricardo también, qué pasa con los medios y qué pasa con las organizaciones de la sociedad civil y demás, es que sí empieza a haber dinero y agrupamiento desde otros frentes, es decir, desde los portales digitales, desde no sé qué, que los propios medios se ven rebasados. Porque además, si tú hoy ves incluso las encuestas de qué es lo que la gente estima, digamos, de las instituciones en el país, los medios de comunicación electrónicos seguimos estando muy abajo. Es decir, no hay una confianza en los medios de comunicación electrónicos y, sin embargo, empieza a haber una confianza en un periodismo que logró colocarse ahí, que no estoy diciendo que esté bien eso, yo creo que debería haber, digamos, este periodismo debería tener también una salida en los medios electrónicos. A ver, pero ¿por qué, sí creo por qué que se este da? sexenio vio nacer estos otros esfuerzos que son importantes. Pero eso se dio ante la frustración Sí, de sin duda. todos nosotros de ver lo que no se investigaba, lo que no se castigaba, lo que los contrapesos institucionales no hicieron. En el libro hablo de la antropofagia institucional de este sexenio.
de cómo Peña Nieto se fue devorando a las instituciones. Volvió a la PGR, que ya de por sí era una institución al servicio del presidente. Nunca lo vimos con más claridad que la forma en la que usaron a la PGR para ir tras sus enemigos, para el embate Candidato presidencial, ¿no? Contra un candidato presidencial. Contra ¿no? Ricardo Anaya, pero cómo se desentendieron felizmente en el caso de Ayotzinapa, y ante la ausencia de contrapesos y ver la partidización brutal de las instituciones, la Secretaría de Hacienda convertida en una fondeadora de los gobernadores corruptos vía el ramo 23. Esa gran institución del gobierno mexicano con un servicio civil de carrera, con técnicos y profesionales, acabó pues ahora con lo que está saliendo de Chihuahua, que hemos visto las transferencias que se le hicieron a los operadores del PRI y César Duarte desde la Secretaría de Hacienda, y la estafa maestra, la manera en la cual Sedesol logró desviar fondos a empresas fantasma y demás, pues como tú bien decías, esos vacíos se llenaron con ¿quién? Pues con periodistas, con activistas, con especialistas en violencia, porque también tendríamos que decir, este fue el sexenio de la mayor violencia que hayamos visto en la historia de este país desde la Revolución. Claro. Y entonces surge el colectivo Seguridad Sin Guerra, los que empiezan a decir saquemos al ejército de las calles, Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo, los que empiezan a impulsar este debate sobre cambiemos el paradigma de seguridad, lo cual está descrito en el libro y que está incluido ahí en las batallas que tenemos que ganar, donde hablo de la despenalización de la marihuana, de matrimonio igualitario, los derechos fundamentales puestos en juego. El aborto, etcétera. Sí. Déjenme regresar a un tema que ha estado en la mesa, pero que quisiera que lo profundizáramos un poco más. Genaro, en una entrevista que le hacen una serie de periodistas de Televisa Peña Nieto, Enrique Peña Nieto banaliza el tema de la corrupción, diciendo, pues, en realidad es un problema cultural. Y ahora Denise nos dice, oiga, no es cultural estúpido, la corrupción estúpido. ¿Algo pasó en nuestra relación con la corrupción en estos años? A ver, es justo que bueno que tocas ese tema, porque quiero regresar nada más rapidísimo al tema de los medios y del ecosistema, cómo cambió, porque ya hoy sí no coincido en que nada más las grandes investigaciones se hicieron en Animal Político. Creo que Reforma ha sido una isla desde siempre y una institución para el periodismo de este país por su y la W y también el Universal, y entonces tú publicas, ya cada quien vamos a defender aquí nuestro medio, yo he publicado en todos Canal lados. 11 les tengo que decir. Yo he publicado en todos lados. Yo publico en Universal y yo defiendo Reforma y al Universal no lo defiendo. Bueno, yo soy columnista de Reforma y también reconozco el papel muy importante que ha jugado desde hace mucho tiempo. Okay, pero a ver, fuera de Reforma. ¿A dónde ibas? Que Reforma sacó muchas cosas de corrupción durante todo el sexenio, investigaciones durante todo el sexenio también de Peña Nieto, mancuerna con el sitio de Aristegui también para el tema de la Casa Blanca. Y mi gran pregunta, a mí yo te quería preguntar justo a ti es, tú ves un país de claroscuros siempre, con avances y retrocesos en este sexenio. Entre ellos, hablas sobre la sociedad civil. Siempre la sociedad civil para ti tiene más claros que oscuros. Pero ¿por qué por el tema de corrupción? En efecto, sí salimos a marchar por Ayotzinapa a un año y fue una mega marcha en la que fuimos juntos, por cierto. Después en el segundo aniversario, tercer aniversario, fue cayendo el número de asistentes, por supuesto, pero con el tema de la Casa Blanca nadie salió a marchar. Cuando en otros países, en Islandia, el primer ministro lo corrieron por un caso de corrupción porque tenía las plazas llenas de ciudadanos exigiendo que transparentara cómo había usado eso. ¿Por qué en Brasil sale la gente a marchar? Ahorita en Perú están saliendo a marchar por un escándalo de jueces que fueron grabaciones que les dieron a conocer en donde hablan de sobornos para cambiar sentencias. ¿Por qué en México no? No, Genaro, Guatemala, la caída de Otto Pérez Molina. Por todos lados. O sea, pero ¿por qué aquí no? Porque a lo mejor sí es algo cultural también. No, yo creo que no.
Yo creo que lo que ha pasado en México es que el régimen priista, que después el panismo emuló y que no hemos logrado erradicar, de hecho yo escribo en el libro, el PRI no es un partido, es una forma de vida, es una forma de repartición del botín, es una forma de construcción de clientelas, es una forma de llegar al gobierno y pensar que desde ahí se reparten contratos. Tú hablabas, y cito tu libro, El Mi Reinato, de cómo esta corrupción se traduce en hábitos sociales que crean mis reyes, el país de privilegios. Bueno, la sociedad mexicana ha visto que esto se vale, ha normalizado el tema de la corrupción. Para muchos mexicanos el que un político sea corrupto no es un deal breaker, no implica terminar su relación. Por eso de ahí la sabiduría popular, bueno, roba pero también salpica. A ver, en este país el mejor político sigue siendo el que más obra pública hace. Porque se piensa, bueno, al menos está quedando algo ahí, aunque sea un segundo piso, un Tren Maya, un aeropuerto. Una suavicrema. Exacto, algo dejó. Y nuestra relación con la corrupción es mucho más íntima, más aceptada, más, en algún sentido cultural, porque se ha vuelto cultural porque porque las instituciones no la sancionan. Yo regreso una y otra vez en el libro al argumento institucional. A ver, ¿por qué los mexicanos han aceptado que la corrupción se vale? Pues porque la PGR jamás la persigue, claro. Porque la impunidad prevalece. A ver, ese es el sexenio de OHL, de Odebrecht, de la estafa maestra, del gobierno espía. No hay un solo indiciado, no hay un solo castigado. Hasta la fecha, hoy ya con un gobierno nuevo electo, no vemos que se avance en el tema del combate a la corrupción. A ver, Alfredo, digamos, ya dedicamos buen rato a las razones por las que perdimos el rumbo. Ahora les tocan las preguntas que tienen que llevar a explicarnos cómo recuperarlo. ¿Qué elementos del libro les da inspiración o los lleva justamente a mirar hacia allá, hacia el rumbo que viene? Lo que veo es que creo que es la primera vez ahorita que lo mencionó Denise, que en la conversación sale la palabra impunidad. Es el factor común. O sea, todo lo que estamos hablando cuando decimos Casa Blanca, que es un acto de corrupción, y lo que vino antes, que fue Ayotzinapa, que es grave violaciones de derechos humanos, me llevan a mí al momento, o sea, que es como de los más, que para mí significaron más en términos de organización y de nuevas formas de intentar combatir el común denominador que es la impunidad, que es el ángel de la independencia, si no me recuerdo, el 30 de septiembre del año pasado. Esa estampa poco se ha visto, o se ha valorado, o se ha dimensionado en lo que representó el vamos por una fiscalía que sirva, donde estaban, de un lado, empresarios agrupados en Coparmex y en otras organizaciones anticorrupción, o sea, más del tema de corrupción, que trabajan el tema anticorrupción, y del otro lado, las organizaciones que acompañan a las víctimas del dolor en este país. O sea, ¿cómo estas agendas que chocan mucho han chocado mucho en diversos momentos, que no tienen una agenda común para sus actividades cotidianas? La impunidad las reunió. La impunidad las reunió. Sí. Y la impunidad creo que mantiene hoy todavía la esperanza. Que esa es una de las esperanzas de cambio de rumbo. Yo creo que es la esperanza, y que fue el hartazgo y el... Yo decías hace rato de la marcha gigantesca si mal no recuerdo, fue el 26 de noviembre. 20 de noviembre. No, del 2014. Ajá. La después de Ayotzinapa. Sí. Un año después. Fue el 7, nada más para que veas el dato. No, la gran marcha. La del aniversario, la primer aniversario, no fue el aniversario. 7 de noviembre, hubieron dos, 7 de noviembre y 20 de noviembre. La del 7 de noviembre fue cuando la Puerta Mariana y el incendio. Bueno, la que haya sido esta gigantesca, sí, que fue en noviembre, o sea, fue a los 2 meses, pues, de Ayotzinapa. Y va con la pregunta que hace ahorita, porque estoy de acuerdo con que no se marchó por la Casa Blanca, pero yo me acuerdo muy bien de esa marcha, y esa marcha ya no fue la marcha de los estudiantes. Esa marcha, de la gigantesca marcha esa, que eran ríos y ríos y ríos de gente, del 20 de noviembre, ahí ya no eran solo los estudiantes. Ahí se marchó por muchas otras cosas. Ayotzinapa terminó siendo un pretexto
para Catalizador. salir a la calle y a mí además me daba la sensación como no había nada sucediendo en el Zócalo, es decir, no había un meeting, era una especie como de Procesión. peregrinación, Verbena. como de proceso. Sí, yo tenías recuerdo- que llegar al Zócalo como casi tocarlo y decir, yo estuve aquí, y tú le preguntabas a la gente, había mamás, había familias, había colectivos, había estudiantes, pero Y la ya pinta había fue el dejado Estado. de ser la Sí. marcha de los estudiantes. Sí, sí, y yo esa- me quedo leyendo el libro de Denise, me quedo, y un poco en lo que pregunta Ricardo, es que sí, estoy de acuerdo que justo por todo lo malo que pasó y se dejaron esos vacíos, surgió o se hizo más evidente este periodismo más sólido, las organizaciones de la sociedad civil, no sé qué, pero eso sigue caminando. Y Esa es la buena noticia. Sí. sí, yo Sí. creo que esa es la buena noticia. Me preocupa para el gobierno que entra que tiene que estar consciente que esto sigue caminando. Exacto. Es decir, que no puedes quitarlo de un plumazo, no puedes ignorarlo, porque No eso va a puedes leer seguir prensa caminando. fifí. No lo puedes descalificar, porque eso va a seguir caminando. Es decir, sigues teniendo organizaciones que siguen activas, que tal vez tendrán que reacomodar su discurso, tendrán que encontrar una manera diferente de hablar, pero sigues teniendo periodismo que está haciendo investigación, sigues teniendo colectivos, sigues teniendo los temas que están sobre la mesa. Porque sigue habiendo dolor. Porque sigue habiendo dolor y porque sí creo que hay una madurez en ese proceso. Y eso para mí es una buena Genaro, noticia. para darle el cierre a Denise, Genaro, 30 segundos y ya le entregamos a Denise para que diga lo que tiene que decir para hacerlo. A ver, como pregunta también, ¿no? Te has confrontado muchísimo y te confrontaste mucho en la elección pasada con muchos colectivos que te criticaban porque señalabas algo que estaba mal en las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, como señalabas de todo, señalas parejo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para construir una oposición al próximo gobierno cuando parece que ya no hay oposición? Pero yo ni siquiera lo llamaría oposición, yo lo llamaría contrapeso, Ok. porque eso es lo que va a necesitar este gobierno. Va a necesitar vigilancia, ideas, propuestas, ruta, acompañamiento y mucha vigilancia. Y esto no quiere decir que yo sea opositora del López Obrador que desee que al gobierno le vaya mal. No es así. Al contrario. Al contrario. ¿Votaste por él? El libro, el penúltimo capítulo se llama Instituciones, no personas. Porque para muchos esta elección fue elegir a un líder providencial, recuperar la esperanza, pensar que ahora sí alguien bueno, incorruptible, nos va a salvar. No, hay que tirar esa narrativa por la ventana y recuperar el discurso de la sociedad civil a nivel internacional, no solo México. ¿Por qué trastocamos la transición? Porque se nos olvidó construir instituciones que fueran contrapesos, que nos obligaran al gobierno a ser transparente, a rendir cuentas, a gastar mejor el dinero, a impartir justicia. Los gobiernos por sí solos no se remodelan, la presión tiene que venir de abajo y la presión para el próximo gobierno, para que ojalá vaya en el camino correcto, es trascender más allá de la idolatría a una persona y yo lo llamo en el libro un shock de rendición de cuentas. Y si hubiera tenido que escribir o que cerrar hoy el libro, ¿cómo se hubiera llamado el capítulo del último mes? No, yo escribí el libro ya visualizando que Andrés Manuel Obrador iba a ganar. Hay una sección en el libro dedicada a analizar sus claroscuros. Hay claros y hay cosas que me preocupan y que creo que nos preocupan colectivamente, porque la apuesta de este gobierno debe ser a recuperar el rumbo de la transición democrática, no recuperar un sistema de partido hegemónico, no reconstruir un sistema de partido dominante, sino recuperar la ruta democrática. Y el libro termina con una carta a un joven mexicano, que es una carta que yo le hubiera escrito a Julia, a Samuel o Sebastián. Mi hijo Sebastián fue a esa marcha donde tú tomaste la foto de la gran pinta, la manta que decía fue el Estado. Sí, mi hijo Sebastián corrió esa noche, perseguido por los policías. Pero el libro termina con una frase diciendo, más que nada, México es la voz de su gente. Es tu voz. Úsala para ayudar a que amanezca. Úsala. Nos vemos próxima semana, 10 de la noche, miércoles. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Y muchas gracias a ustedes cuatro Gracias. por esta Gracias. conversación que me conmueve en más de un sentido. Porque ahora sí creo que viene el momento México, pero es un momento bien distinto al que nos ofrecían en 2006.